Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a este diplomado en Lógica Jurídica Electoral. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco y el día de hoy me acompaña en el soporte técnico la maestra Mónica Guerrero Rosales. El día de hoy vamos a iniciar de algún modo la práctica haciendo un taller de formalización y razonamiento lógico. Incluso veremos, si nos da tiempo, los diagramas de Venn y que es una forma precisamente de formalización de el razonamiento jurídico. Tal vez valga la pena hacer un par de precisiones antes de hacer el taller. Y esto me gustaría señalarlo porque creo que va a permitir entender también un poco el papel de la lógica dentro del campo del derecho. Me parece que ya se ha dicho esto, pero creo que vale la pena volverlo a repetir y volverlo a señalar. El derecho es propiamente una mecánica de formalización. Es una mecánica de formalización. Y lo que formaliza es un razonamiento jurídico. No es que uno use la lógica, para resolver problemas. De hecho, nosotros resolvemos problemas mediante un bagaje de experiencia acumulada, mediante cosas que hemos aprendido con el paso de los años, junto con un poco de intuición propositiva que desarrollamos nosotros mismos. Y lo que hace la lógica es traducir ese pensamiento en un formato, diríamos, de control, de un lenguaje de control, para que podamos verificar que lo que estamos diciendo tiene cierta coherencia y cierto orden en lo que afirmamos. Por eso formalizamos en la lógica lo que estamos diciendo. Nosotros no nacemos lógicos. Nosotros no pensamos con silogismo. El silogismo es una cosa que inventa y desarrolla Aristóteles y lo van a trabajar sus discípulos a lo largo de varios siglos. Pero propiamente el silogismo no es algo con lo que nazcamos nosotros. No nacemos con este razonamiento lógico. Tampoco nacemos con álgebra, ni nacemos con lógicas deónticas, ni nada de esto. Estas son fórmulas, son lenguajes de control a los que adaptamos lo que pensamos de una manera coloquial para poder controlar, o en un lenguaje de control, o diríamos en un ambiente controlado de lenguaje, verificar que lo que estamos diciendo es correcto y es adecuado. Esta es la idea de por qué formalizamos, ¿no? Yo sé que ustedes pueden decir, no, bueno, pero es que yo cuando estoy pensando, pues digo que esto es primero y luego va esto y luego esto por lógica. Pues yo les tengo una noticia, no es lógica lo que utilizan. Utilizan unas pautas de experiencia acumulada que replican en algunos fenómenos, en algunos eventos fenomenológicos, vamos a decirlo en estos términos, algunas experiencias que tenemos. Y a partir de eso decimos que esto es lo que es adecuado y es correcto. No pensamos con lógica porque, primero, nuestro pensamiento tiene una cosa que se llama el inconsciente adaptativo. El inconsciente adaptativo es como una especie de radar que tenemos, si ustedes quieren, valga la analogía. Pero nuestra mente se da cuenta de un ambiente en el que estamos inmersos. Y nos adaptamos al ambiente en el que estamos. Y tomamos una serie de decisiones y planteamientos a partir del ambiente en el que estamos. Esto es lo que nos ha permitido sobrevivir como especie humana en una época tal vez en la que los seres humanos estaban caminando por terrenos y de pronto veían animales y estaban pensando si se los comían o nos comen. Alguna cosa de este tipo que tampoco podían pensarlo mucho porque podían morir inmediatamente. Pero esto precisamente es lo que hace el inconsciente adaptativo. Hoy en día está empezando a estudiarse mucho más este elemento.
Y en el campo del derecho, ¿cómo funciona el inconsciente adaptativo? Bueno, pues precisamente cuando nosotros encontramos una situación jurídica, nos plantean un problema, una situación, nuestra mente trata de englobar precisamente la circunstancia y el contexto en el que está el problema. Y con base en la experiencia acumulada, con base en lo que hemos vivido, planteamos una hipótesis de respuesta. Esto es lo que Hans Reichenbach y Robert Alexi llaman el contexto del descubrimiento. Pero luego viene todo el campo de la argumentación jurídica entre el que está la lógica, donde precisamente tenemos que traducir el lenguaje coloquial que utilizamos intuitivamente para resolver el problema, para meterlo en un lenguaje de control y adaptarlo. Incluso esa misma mecánica la utilizamos cuando traducimos las normas jurídicas a la lógica, porque el lenguaje jurídico no es lógico. El lenguaje jurídico no es lógico. El lenguaje jurídico son un conjunto de normas que pueden traducirse a un lenguaje lógico. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, mejor déjenme plantearles y compartirles esta lámina que creo que puede ser muy didáctica para todas y todos los que estamos en esta sesión. Hans Kelsen, por ejemplo, nos da una gran lección en esto. En su texto, Teoría por el Derecho, en la primera edición, en el inciso 11b, ahí dice, la norma del derecho es lo que llamamos Rechtsnorm, o sea, norma de derecho. Y una norma puede decir, los que ganan tanto dinero deben de pagar impuestos por tal cantidad. Y los que ganan tanto otro, esta otra cantidad, ¿no? Esa es una norma. Otra norma, la norma 2, puede decir, hay sanción para el que no pague impuestos. O hay esa sanción para el que no pague impuestos. Eso es lo que dicen las normas. Paga impuestos, si ganas tanto, si no pagas, hay sanción. Y ustedes me pueden decir, bueno, pues ahí está lo lógico, ¿no? Aquí les diría, no confundan a la luna con el dedo que apunta a la luna. Apuntar a la luna no es la luna. Esto va a entenderse, va a ayudarnos a entender qué es formalizar. Hay que transformar la Rechtsnorm, la norma de derecho, en una Rechtssatz, en una proposición jurídica. Y la proposición jurídica puede combinar normas jurídicas. Por ejemplo, si ganas tanto dinero y no pagas impuestos, entonces hay sanción. Si no pagas impuestos, entonces hay sanción. Eso es una proposición jurídica y eso es una proposición lógica. Ustedes me pueden decir, bueno, pero se puede inferir a partir de las normas. Y yo les diría, no. Una cosa es una orden y una amenaza y otra cosa es una proposición lógica. Por eso creo que también es importante decir que cuando se dan las sentencias y citan solamente las normas o las jurisprudencias o las resoluciones antecedentes, no están argumentando ni están haciendo lógica. Citar la ley no es lógico. Citar la ley no es argumentar. Argumentar es hacer condicionamientos o proposiciones de las normas que tenemos. Y eso es formalizar las normas. Decir una idea como una posible respuesta no es lógico. Lógico es traducir esa afirmación en una proposición jurídica que pueda ser de orden lógico. En ese sentido, la lógica del lenguaje jurídico, déjenme enviar a esta otra lámina,
va a ser precisamente, y les diría que la forma más adecuada de traducir una norma jurídica o un enunciado a una proposición lógica es a través de una estructura de condicional. Si algo, entonces otra cosa. Si ganas tanto y no pagas impuestos, entonces tendrás una sanción. Eso es una proposición lógica. Eso es una proposición lógica. ¿De acuerdo? Por eso formalizamos, por eso mandamos el lenguaje cotidiano a una forma de lenguaje de control. La lógica es un lenguaje de control en el que traducimos el lenguaje coloquial a una fórmula lógica. Y la lógica, como dice la argumentación jurídica, nos ayuda a justificar lo que estamos diciendo. Robert Alexi, cuando escribe su teoría de la argumentación jurídica, dice que él esta idea la desarrolla a partir de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia alemán, en el que, en una resolución del año 73, se dice y se resuelve que las y los jueces justifiquen racionalmente sus resoluciones o sus resoluciones tengan argumentos racionales. ¿Qué es un argumento racional? Una justificación en un lenguaje de control. Argumentar es justificar racionalmente, y yo me atrevería a complementar con un lenguaje de control, como lo es la lógica, lo que estamos diciendo y resolviendo. ¿Por qué se hace esto? Porque de hecho estamos suponiendo y asumiendo que nuestros planteamientos, nuestras hipótesis y nuestras conjeturas no son lógicas. Había un filósofo de la matemática llamado George Boole en el siglo XIX, creo que en 1856, escribió un libro en el que decía que todos nuestros pensamientos podían expresarse de una forma algebraica. Y es cierto, todos nuestros pensamientos pueden expresarse gracias al álgebra, pero no es lo mismo que mi pensamiento se puede expresar en lenguaje algebraico que decir que mi pensamiento es algebraico, ¿no? Si mi pensamiento fuera algebraico, créanme que por lo menos yo no hubiera reprobado cálculo en la secundaria, ¿no? Yo sufrí toda mi vida el cálculo en la secundaria y en la preparatoria porque no entendía nada. A la fecha hay cosas que yo todavía no termino de entender, pero me estoy esforzando por tratar de aprender un poco de álgebra. Me parece que es muy interesante. Pero si mi mente hubiera sido algebraica, pues lo hubiera entendido todo perfectamente. Ahora, que mis planteamientos pudieran expresarse algebraicamente, pues sí, porque el álgebra es un lenguaje de control en el que si precisamente hago estas condicionales, puedo traducirlo en lenguaje algebraico. Pero no es que mi pensamiento sea algebraico. Que yo pueda traducir una situación jurídica en un silogismo no quiere decir que yo siempre piense con silogismos. Sino porque precisamente ahí está el tema. No siempre pienso en una manera esquemática el silogismo. O piensen ustedes, utilizan los silogismos todos los días. Todas las puertas se abren. Ahorita estoy viendo una puerta que está aquí, ¿no? Pero digo, todas las puertas se abren. Ah, esta puerta se abre. Entonces, no, bueno, premisa mayor, todas las puertas se abren. Lo que tengo aquí a mi izquierda es una puerta. Luego, entonces, esta puerta se abre. Y si alguien de pronto echó llave, se acabó el silogismo, ya no hay forma de pensarlo, ¿no? No siempre ocurre así la realidad.
Más bien es al revés. La lógica nos ayuda a verificar si lo que estamos diciendo tiene esta coherencia. Tiene esta coherencia. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Me parece que era pertinente hacer esta aclaración y ver por qué hoy vamos a hablar de formalización. ¿Por qué estamos formalizando? Y entramos en el campo de la formalización. Déjenme compartir, antes de entrar en esta presentación, quiero mostrarles esta otra que me va a permitir ilustrar cómo es que se lleva a cabo una formalización. Acá está. Bueno. Y miren, vamos a hacerlo, por ejemplo, con un diagrama de Venn. Este ejemplo se me ocurrió en un debate. Bueno, yo no estaba en el debate. Bueno, yo estaba en el debate, pero no estaba participando en el debate, sino que estaba viendo una discusión de dos personas en las que decían que en razón de los derechos de las personas con discapacidad, había que acabar en el Código Civil con el término incapacidad jurídica, porque era discriminatorio hablar de la incapacidad jurídica. Y entonces me quedé pensando, pero la incapacidad jurídica tiene una naturaleza. Y es cierto que hay que proteger los derechos de las personas con discapacidad. Pero entonces, si tiene tanta razón la idea de proteger los derechos de las personas con discapacidad, ¿qué tan conveniente es acabar con el término incapacidad jurídica y qué alcance tiene la incapacidad jurídica? Bueno, pues vamos a explorar esto, si les parece. Vamos a pensar en estos dos términos. Incapacidad jurídica frente a discapacidad o persona con una discapacidad. ¿Es lo mismo una incapacidad que una discapacidad? ¿Es lo mismo la incapacidad que la discapacidad? A ver, ¿qué piensan ustedes? Es un tema de derecho civil, lo sé, pero bueno, es lo mismo tener una incapacidad jurídica que ser una persona con discapacidad. A ver, José Luis Ortiz, te escuchamos. Buenos días a todos y a todos. Buenos días, maestro. Bueno, me parece que no son lo mismo. La capacidad jurídica, haciendo alusión al término de incapacidad jurídica, o sea, la capacidad jurídica se adquiere, bueno, en materia civil es una institución, en principio, sí, ¿no? Y como institución, bueno, tiene un desarrollo teórico enorme y dentro de lo que se entiende por capacidad jurídica, se distingue en capacidad de goce y de ejercicio. De goce desde el momento en que uno nace, de ejercicio a partir de cumplir la mayoría de edad que establezca el Código Civil. En este caso son 18 años, ¿no? En México. Entonces, aquella persona que tenga, las personas pueden tener capacidad de goce, todas, pero no todas pueden tener capacidad de ejercicio. Luego, hablando de la capacidad jurídica o la incapacidad, creo que ese es el término, ¿no? Incapacidad jurídica es el que estamos comparando, ¿verdad, maestro? Es incapacidad jurídica frente a discapacidad. Ajá. La incapacidad jurídica también se entiende ya como un presupuesto procesal. Los presupuestos procesales, como todos sabemos, son aquellos requisitos que se requieren por parte de un tribunal para que el proceso sea válido. Entonces estudian de oficio. Dentro de esa capacidad
de esa incapacidad, se tiene que analizar si quien acude al juicio jurídicamente tiene esa capacidad de acudir a juicio. Entonces, la incapacidad jurídica, desde mi punto de vista, tiene que ver con la institución, ¿sí? De poder acudir al juicio cumpliendo con los requisitos que establece la ley para poder acudir a juicio. Y ya la discapacidad, yo la entiendo desde un punto de vista médico, por así decirlo, ¿no? Es una institución totalmente diferente que nuestra cultura se nos ha, creo yo, enseñado a que es sinónimo de tener alguna, pues podríamos considerar como una cualidad motora diferente a la del resto de los demás, ¿no? Entonces, para mí no son lo mismo. Ok, muy bien. Esta es la opinión de José Luis Ortiz. A ver, ¿alguien más que quiera participar? ¿Alguien más que vea alguna diferencia, alguna distinción? Juliana, le escuchamos. Bueno, pues yo nada más práctico veo que, buenos días, incapacidad, pues es Buenos como días. lo del prefijo, ¿no? Incapacidad es dentro de la persona y lo de discapacidad, pues no sé, que es algo externo, pero ¿Algo bueno, qué? algo externo, todo Externo. relacionado con las posibilidades físicas de la persona, ¿no? Como que en los términos de la palabra, pues no es igual. ¿Qué dirías, a qué te refieres con interno y externo? O sea, incapacidad jurídica, pues no tiene capacidades como internas o de la mente. Discapacidad se me hace como, pues no tiene un brazo, una pierna o algo así. O sea, la palabra discapacidad. Así. Ok. Bueno, así lo veo. No, está muy bien. Ahorita estoy, de hecho, buscando, fíjense, está el artículo, déjenme compartir esto. Estoy buscando aquí en el código civil. Miren, el artículo 22, déjenme ver si lo puedo subir. Aquí está. Artículo 22. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por nacimiento y se pierde por la muerte. Bueno, el artículo 23, perdón, es el artículo 23. Déjenme subirlo aquí para que se vea más claro. La minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones de capacidad de ejercicio que no significan menoscabo de la dignidad de la persona ni a la integridad de la familia. Los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. Esto es lo que dice el artículo 23. Ahora, déjenme ver acá. El objeto de la tutela de la persona y de bienes de los que no estando sujetos a patria potestad tienen incapacidad natural y legal solamente. La segunda. Pero a ver, vamos a ver. Por falta de capacidad. Si los menores o los mayores de edad con algunas de las incapacidades a las que se refiere el artículo 450, fracción segunda, fuesen indigentes, a ver, vamos al 450. Yo creo que a que se refiere el artículo 450, fracción segunda, fuesen indigentes y careciesen de suficientes medios para los gastos de la demanda, su alimentación y educación, el tutor exigirá judicialmente la representación. Fíjense que habla de incapacidades, ¿se dan cuenta? No está hablando de discapacidad. ¿A qué se referirá esto? Adelante. Yo considero que
que se refiere a la incapacidad, se refiere a la incapacidad para celebrar actos jurídicos, porque Ajá, estamos viendo el Código Civil, ¿no? Entonces, sí, en el título de personas. Entonces, ahí a lo que se refiere es que precisamente las personas que tienen una incapacidad, interpretada a contrario sensu, tendrían los que no tienen esa incapacidad son capaces para celebrar actos jurídicos. Entonces, cuando habla de la incapacidad, se refiere a esa incapacidad para celebrar actos jurídicos, ok, desde mi perspectiva. muy bien. Ahora, ¿qué entendemos por una persona con discapacidad? A ver, alguien más aquí levantó la mano. Asael, adelante, Asael, te escuchamos. Muy buenos días a todos y a todas, doctor. Yo por discapacidad jurídica entiendo que es un ejemplo, un menor de edad que quiere ejercer su derecho al voto y no lo puede realizar por el simple hecho de ser menor de edad. Y una incapacidad es una persona que no puede llegar a ejercer su derecho al voto porque no hay una rampa para poder ejercer su derecho a votar por la discapacidad que tiene. Ajá, Fue lo que yo entendí. ok, muy bien. Bueno, vamos a hacer una distinción. Me parece que puede ser interesante. Ustedes díganme si les parece que al lugar o no al lugar lo que les voy a presentar. Una persona con incapacidad jurídica frente a una persona con discapacidad puede distinguirse tal vez porque una persona con incapacidad jurídica puede ser un menor de edad que no tenga una discapacidad. Por ejemplo, bueno, un niño normal de 6, 7 años no tiene capacidad jurídica para obligarse. Y eso no quiere decir que tenga una discapacidad, ¿no? Una persona con discapacidad podría ser una persona que careciera de alguna extremidad, por ejemplo, un brazo. Y no por el hecho de tener una discapacidad, tiene incapacidad jurídica. Tiene capacidad jurídica a pesar de ser una persona con discapacidad. Es decir, puede haber un punto donde una persona con discapacidad puede entrar en el campo de la incapacidad jurídica. Claro, si una persona adulta tiene algún tipo de trastorno mental profundo, puede entrar en el campo de la incapacidad jurídica. Y entonces la persona con discapacidad puede entrar en ese campo. Pero incluso también hay que distinguir, por ejemplo, que un menor de edad no puede trabajar o no debería trabajar. Pero la pregunta aquí, ¿el caso es porque no tiene capacidad o porque no tiene la condición para ser trabajador? Entonces, aquí entramos como en otro tipo de precisiones jurídicas. No es lo mismo la incapacidad que la discapacidad que la condición. Ahora, pensemos, podemos utilizar un diagrama. Un diagrama es un dibujo, que de hecho estos en particular se le llaman diagramas de Venn, porque los diseñó un señor que se llamó John Venn, V-E-N-N, se le llama diagramas de Venn. Y en este diagrama, por ejemplo, esta persona habla del conjunto de personas que forman parte de ese grupo. Por ejemplo, en el grupo de personas con incapacidad jurídica, algunas personas pueden ser menor de edad o menores de edad. Eso está en el grupo de personas con incapacidad jurídica. ¿Solamente los menores de edad tienen incapacidad jurídica? No. Hay otro grupo de personas que son solamente personas con discapacidad. Por ejemplo, una persona adulta o una menor sin una pierna, por ejemplo.
o con alguna disminución auditiva o visual. Estas son personas con discapacidad, pero puede haber adultos que no fueran niños, ¿no? Y en este grupo de discapacidad hay muchas personas, pero entre ellos, por ejemplo, una persona adulta sin una pierna es una persona con discapacidad y no tiene incapacidad jurídica. Ahora, hay un punto intermedio, si se dan cuenta, este punto. John Venn diría que esto es lo que se llama una intersección. Una intersección. Hay una interseccionalidad en la que probablemente pueda haber una persona con discapacidad, por ejemplo, una persona con síndrome de Asperger muy profundo, muy severo, que sin ser menor de edad, sí entra del grupo de las personas con incapacidad jurídica. Vean ustedes cómo el diagrama de Venn nos permite hacer una visualización de esta distinción. Y de algún modo nos ayuda a aclarar, cuando visualizamos este contexto, estas circunstancias, que una persona puede ser discapacitada y no necesariamente tener incapacidad jurídica, y una persona con incapacidad jurídica no necesariamente quiere decir que sea una persona con discapacidad, sino que hay un punto de interconexión entre las personas con discapacidad y las personas con incapacidad. No sé cómo lo ven. No sé si de algún modo esta imagen les permite ver con más claridad esta distinción. Tenemos la idea, y de hecho, pues ahorita la expresamos, ¿no? José Luis la expresó, Asai la expresó. Tenemos una visualización, tenemos una idea, pero fíjense que hay una realidad, incluso esto lo decía Julian Jaynes, un psicólogo muy importante de Harvard. Julian Jaynes, J-A-Y, déjenme anotárselo. Julian Jaynes decía, para poder entender un problema, necesitamos visualizarlo. O la palabra que él utilizaba era espacializable. Espacializable. Poner en un espacio. Espacializarlo, ¿no? Ponerlo en el espacio, es espacializarlo. Ponerlo en el espacio. Y si se dan cuenta, este diagrama que les mostré, lo que está haciendo es mostrarnos en un espacio esta distinción. Esta es una forma en la que nuestra mente se siente más cómoda detectando las diferencias de una cosa con otra. Porque como les mostré hace un instante, ven ustedes, solamente si me voy al código, todas las veces que estamos hablando de incapacidad y discapacidad, fíjense, vamos a colocar acá incapacidad. El artículo de interés, la incapacidad y la discapacidad y el estado de interdicción y demás incapacidades son incapacidades que establece la ley. Si el hijo presentó antes de cumplir los 22 años incapacidad de ejercicio inmune, ¿no? Incapacidad declarada judicialmente, el objeto de la tutela, potestad tiene incapacidad natural y legal, pero revisando el código, no hace estas distinciones, ¿se dan cuenta? Por falta o incapacidad de los hermanos a los demás controladores dentro de la cuarta grada inclusive, ¿no? Vean ustedes cómo los comprendimos en el artículo anterior.
los que se separan de la tutela. Si los mayores o los menores de edad con alguna de las incapacidades a que se refiere el artículo 450, fuesen indigentes, ¿no? Con incapacidad. Y por ejemplo, si ponemos la palabra discapacidad, tampoco es que nos explique la diferencia. Los menores, las personas con discapacidad, ya sea de carácter físico. Entonces parece que hay una confusión, ¿no? ¿Sí ven? Y a veces la lógica lo que nos ayuda es a ver con mayor claridad estas diversidades de afirmaciones. Los deudores hereditarios, excepción de casos comprendidos, la incapacidad, la revocación, pero nunca nos dicen que es incapaz. Cuando daño se cause, capacidades. Entonces, la lógica nos permite visualizar, es más, les diría visibilizar un problema. Por eso formalizamos. Déjenme platicarles otro caso que tal vez algunos de ustedes lo conocen. Es conocido como el del rey del tomate. El caso del rey del tomate es muy singular porque habla de una persona que era de Zacatecas, de uno de estos municipios de Zacatecas, que un partido político, creo que era el PRD en aquel entonces, no existía Morena, el PRD lo lanza como candidato a presidente municipal. Y para ser presidente municipal, para poder hacer campaña, hacía falta dos requisitos nada más. Había dos requisitos para ser candidato. Presentar su acta de nacimiento de mexicano y presentar su constancia de domicilio, que quiere decir que residía en esa zona donde él iba a participar, donde ella o él participaran por la candidatura del cargo público. Entonces esta persona presentó su acta de nacimiento y presentó también su constancia de domicilio, ¿no? Su casa, había pagado el predial perfectamente. Gana las elecciones. Y antes de recibir la constancia, los partidos de oposición, en concreto creo que fue el PRI, impugna la entrega de la constancia. No impugna la elección, impugna la entrega de la constancia. Y le dicen, ¿por qué? Y entonces presentó una serie de pruebas muy interesantes. Presenta una cantidad de periódicos y de revistas donde hablan de este señor que era candidato, que fue candidato triunfador, que él residía en los Estados Unidos desde hace más de 20 años y era conocido como el rey del tomate, porque empezó trabajando en las pizcas de tomate, ¿no?, allá en Estados Unidos, pero luego, con un dinero que él tenía, empezó a sembrar el tomate, compró unos terrenos, sembró el tomate y empezó a comercializar el tomate en los Estados Unidos, de tal modo que se volvió uno de los principales productores del tomate en Estados Unidos.
Y llegó a ser tan famoso que como conocido como el rey del tomate, que hasta consiguió la residencia, porque era una persona muy productiva y pues había vivido ya mucho tiempo en los Estados Unidos y pidió su residencia como una persona productiva que no iba a hacer daño a nadie. Y le dieron la residencia. E incluso adquirieron la nacionalidad norteamericana. Pero solamente eran noticias, entrevistas, no había una prueba física más que lo que se estaba diciendo. Un poco como lo del libro este del Rey del Cash, que son testimonios de cosas que se dicen, pero pues no hay algo, un documento probatorio de todo aquello. Entonces el PRI dice, no pueden hacerlo presidente municipal, porque constitucionalmente, no puede ocupar el cargo una persona que tiene doble nacionalidad. Fíjense, ahí está el punto. Entonces, ustedes dirán, bueno, pues vamos por la prueba que muestre que tiene la doble nacionalidad. Pero fíjense que aquí hay un requisito muy interesante. En aquel entonces, bueno, esto que le estoy platicando era de aquel entonces. El planteamiento que surge es el siguiente. La única persona facultada para solicitar su constancia de doble nacionalidad era el propio interesado. Ni el gobierno federal, ni el tribunal electoral, ni el partido de oposición. Nadie podía pedir más que a instancia del interesado ese documento. Bueno, tal vez sí lo podría pedir el gobierno federal y el tribunal, pero no lo estaban requiriendo. Pero el PRI, si quería presentar una prueba, ahora sí que el que tiene la carga de la prueba es el partido, ¿no? Pruebe usted que tiene doble nacionalidad. Y dice, no puedo probarlo, porque solamente el interesado es el que puede probarlo, ¿no? En una sala regional, en la sala regional que es donde se llevó este asunto en una primera instancia, la sala no requirió a la Secretaría de Relaciones Exteriores la constancia, ¿no? Ni al consulado la constancia de doble nacionalidad porque no lo consideró necesario. El partido estaba haciendo el reclamo y tenían ellos que presentar la prueba. Bueno, el asunto llegó a sala superior en la época de Leonel Castillo y otra playa de ministros y, magistrados y magistradas de alto nivel. Pero de momento solamente quiero mencionar que el asunto llegó a sala superior. Y el tema era ese. Y él esgrimía, el rey del tomate esgrimía, que a él le pidieron solamente su acta de nacimiento, porque solamente bastaba el acta de nacimiento y su constancia de domicilio para ser inscrito como candidato. Jamás le pidieron constancia de no tener doble nacionalidad o de tener la doble nacionalidad, ¿no? Y que él no estaba obligado a solicitar un acta de doble nacionalidad, sobre todo si es en su contra, es una prueba en su contra. Pero tampoco lo afirmó. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí había que plantearse varias cosas. Y si me permiten, nuevamente vamos a formalizar con un diagrama de Venn para espacializar y ver de alguna forma más clara de qué estamos hablando. Aquí tenemos el diagrama de Venn que a mí se me ocurrió. Tenemos personas con nacionalidad mexicana. Este conjunto azul son personas con nacionalidad mexicana. Y tenemos personas con nacionalidad norteamericana. Obviamente hay personas que tienen doble nacionalidad. ¿Cómo está esto? Aquí. ¿Sí lo ven? Ahora bien, aquí hay un cargo público en México, que para poder ocuparlo, solamente puede ocuparlo alguien con nacionalidad mexicana y no tener doble nacionalidad.
La ley le permite ocupar el cargo a esta persona. Esta intersección, por lo menos hasta este punto, sí permite que el mexicano ocupe el cargo. Pero si entra en intersección con este conjunto de personas con nacionalidad de Estados Unidos, no le permite la ley tener el cargo público. El rey del tomate presentó su nacionalidad mexicana y su constancia, y que bajo esa lógica le permitiría la ley ocupar el cargo público. Sin embargo, el partido Revolución Institucional esgrime que existe esta interdicción, que la ley no le permite ocupar el cargo ni al extranjero ni al que tiene doble nacionalidad. Aquí está. Que podría ser el caso del rey del tomate. Ahora, fíjense que visto de esta manera, creo que hay una cosa muy importante que va a permitir resolver el problema. La primera, tendríamos que evitar dar la constancia porque tiene la doble nacionalidad. Porque tiene la doble nacionalidad. O porque no ganó las elecciones legalmente. Ganó las elecciones legalmente. De hecho, cumplió los requisitos para ser candidato. Pero se le debería impedir ocupar el cargo. No porque haya cumplido con los requisitos, sino porque no cumple con la condición. Fíjense que son dos cosas distintas. Cumple con los requisitos, pero no con la condición. La condición es que no tenga doble nacionalidad. Y es interesante porque cuando se convoca las elecciones, solamente se ponen estos dos requisitos. Tal vez habría que haber incluido en los requisitos elementos de condición, como el que requiere ser mexicano sin contar con doble nacionalidad. La paradoja aquí se presenta porque estamos considerando que sí se cumplieron los requisitos y que por lo tanto, si ganó las elecciones, debería recibir la constancia. Pero fíjense que la resolución del tribunal de la Sala Superior giró en torno a lo siguiente. No es que se le esté negando el triunfo, las elecciones las ganó, sino que no se le da la constancia por la razón de que se estaría cometiendo una violación constitucional. ¿No? Ahora, fíjense que es interesante porque entre el triunfo electoral y la Constitución está por encima del triunfo electoral. No cumples con unas condiciones, aunque cumpliste con los requisitos. Entonces la constancia se le da, no se le dará, perdón, no porque haya ganado o no las elecciones o que haya cumplido los requisitos, sino porque si se le diera, fíjense, si se le diera la constancia, se estaría violando la Constitución. Ese triunfo sería inconstitucional. O la entrega de constancia es inconstitucional. El tribunal estaría violando la Constitución al hacer que una persona que no tiene la condición para ocupar el cargo lo ocupe. Entonces la resolución no va porque haya ganado las elecciones. La resolución va porque no tiene las condiciones. Aquí habría que decir que en su época el magistrado Leonel Castillo, que era quien llevaba
el proyecto de este asunto, él solicita al consulado que se le envíe una constancia de doble nacionalidad. Es decir, hasta que llegó el asunto a la sala superior, ahí sí se pide la constancia a Relaciones Exteriores para efectivamente probar la situación. Y no es que se esté haciendo una suplencia, sino que es para aclarar el asunto. Porque tampoco es que se le esté dando la razón al PRI. No hay una razón procesal para darle la razón al PRI. De hecho, no se le da la constancia no por darle la razón al PRI, que no puede probar el hecho, sino que el tribunal está solicitando la información para ver si el tribunal, si resuelve a favor del candidato triunfador, no está cometiendo un acto violatorio de la Constitución. ¿Se ve? Pero esto lo vemos de una manera más clara si lo espacializamos y distinguimos, por ejemplo, conjunto de resoluciones en favor del que está interponiendo la acción, o que está interponiendo el triunfo, o la entrega de constancia, y otra cosa si la resolución forma parte de un proceso constitucional o no. Puede haber intersecciones, pero son dos temas distintos. Como verán, la lógica nos permite visualizar, y como se diría en un término más burdo, pero cierto, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O este asunto es harina de otro costal. Y gracias a que tenemos estas precisiones lógicas, podemos distinguir y avalar decisiones y aclaraciones. ¿Se ven? Vamos a ver. Los diagramas de Venn, como verán, son muy ilustrativos. Aquí tenemos a Wilhelm Schuppe, que era un filósofo abogado. Wilhelm Schuppe utilizó los diagramas de John Venn, está el nombre de John Venn, para incluso ver con más claridad algunos posibles silogismos. De hecho, esto permite ver algo más allá del silogismo. Por ejemplo, Schuppe diseña un silogismo a partir del cual se da de dos premisas particulares pueden llegar a una conclusión. Ya tenemos el conjunto M, aquí está este conjunto rojo M, tenemos este conjunto P, aquí, de este lado, y tenemos el conjunto S aquí abajo. Tenemos intersecciones entre P y S, entre M y P, y también entre M y S. Y tenemos una intersección tanto en M, P y S. ¿Se dan cuenta? Es aquí, al centro. Bien. La premisa mayor de Schuppe en este silogismo dice, algunos M son P. Aquí está todo el conjunto M. Y dentro del conjunto M, aquí señalamos que algunos M son P. También podría ser aquí, pero por lo menos en esta restricción del lenguaje, algunas M son P. Por lo menos estas de aquí son M's que son P. No sabemos si son otra cosa, pero solamente estamos ocupando esta premisa aquí. Algunos S son M. Estas S, algunas pueden ser P o M, pero a lo que está refiriendo esta premisa es a este punto de acá, que algunas S son M's. Tal vez las flechas deberían ir en esa dirección. Pero bueno, lo que nos estamos refiriendo es que S y M tienen algunos elementos en intersecciones. Y concluye, algunos S pueden ser P. Claro, si aquí, por ejemplo, si ustedes me permiten, voy a subir aquí, por
ejemplo. Si yo desplazara esto para acá, ¿no? Vamos a ponerlos al revés de una vez. Algunas S podrían ser P, ¿no? Ahí tienen un ejemplo. Esta S, algunas S, son P's. Voy a borrar estas de aquí. Claro, algunas S son M's, por ejemplo. Esta S es M, esta S es M, también esta S es M. Y aquí lo que está diciendo es que efectivamente también alguna S podría ser P. Tal vez debería ser en esta dirección aquí. Esta S podría ser M. Digo, podría ser P. Algunas S pueden ser P. Claro, porque no estamos excluyendo este espacio de aquí. Simplemente como aquí algunas S son M's, pues a lo mejor algunos se puede desplazar de este campo y entonces algunas S, aparte de ser M, también sería P. Es decir, aquí está aceptando esta posibilidad. Podría darse el caso que esta P no fuera M, podría ser. Pero entonces tendría que decir también que ninguna S puede ser P. Eso si hubiera alguna norma, ¿no? Es decir, el diagrama de Venn no es que diga exactamente que si está en uno, algunos otros no. Hay que ver, lo que nos está permitiendo el diagrama es ver qué sí nos permite y qué no nos permite. Aquí él dice que algunas S pueden ser P. Si algunas S son M y algunas P son M, tal vez algunas S pueden ser P. Pero si tuviéramos una ley que dijera que algunas S, que las S no pueden ser P, las P no pueden ser S, solamente permaneceríamos en este rigor visual, en el que viéramos que no se da el caso. Pero de acuerdo al diagrama de Venn, que establece Wilhelm Schuppe, parece que sí existe esta posibilidad de relación. Bueno, esta sería una forma en la que podríamos formalizar esta situación, ¿no? Entonces, la lógica nos permite espacializar, visualizar un problema y la formalizamos. Igual que cuando hacemos una proposición jurídica a partir de normas jurídicas. Pero lo que hacemos es decir qué cosa está conectada y qué cosa no está conectada. Eso es argumentar. Y esto es precisamente lo que esperaríamos que la lógica en la argumentación nos permitiera ver, justificar un razonamiento que estamos teniendo sobre una condición de una actividad. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Quedan claro cómo funcionan los diagramas de Venn? De hecho, hay seguramente algunos libros de matemática básica pueden explicar los diagramas de Venn. Denme un segundo. Vamos a ver. De hecho, miren, tal vez aunque no haya un libro, si ustedes se meten al internet, van a encontrar estas páginas donde vienen los diagramas de Venn. ¿Qué es un diagrama de Venn, por ejemplo? Y aquí hay varios ejemplos de diagramas de Venn. Aquí solamente incluso estamos viendo cómo funcionan, ¿no? Los diagramas de Venn. O si quieren ustedes entrar al tema. Y pueden ser, fíjense, aquí tenemos dos diagramas, como el que vimos con el de incapacidad y discapacidad,
Aquí tenemos 3, como el del rey del tomate o este que vimos, pero como verán, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 diagramas, 5 conjuntos en diagrama de Venn. Y acá tenemos 5 con intersecciones. Como verán, el diagrama de Venn ayuda a mostrar en qué consiste. Las raíces del diagrama se remontan a un periodo muy anterior, al menos 600 años atrás, cuando en el 1200 el filósofo lógico Raimundo Lulio de Mallorca usó un tipo de diagrama similar y escribió el autor Barón en un artículo redactado en 1979 que realizaba un seguimiento de su historia. Bueno, puede ser que estén todos estos antecedentes, pero aquí tienen ustedes el diagrama de John Venn. Ahora, ¿es la única forma de visualizar lógicamente un asunto jurídico? No. De hecho, cualquier asunto, así como decía George Bull al principio de esta clase que lo mencioné, cualquier pensamiento que tengamos se puede expresar en álgebra, sí se puede hacer. Cualquier pensamiento puede entrar en un lenguaje lógico o en un lenguaje de control como el álgebra. De hecho, los grandes matemáticos se dedican a trasladar problemas cotidianos al campo de la matemática para sus intuiciones probar que tienen esta calidad de ser válidos en un lenguaje lógico. Y ustedes a lo mejor preguntan, ¿y para qué sirve esto? ¿No? ¿Cuál es la finalidad de que se verifique el control a partir de la lógica? Muy sencillo. Bueno, sencillo para mí, pero ahora va a ser para ustedes, porque la distinción entre un lenguaje lógico y un lenguaje coloquial es que cuando hablamos en un lenguaje coloquial, hablamos de lo que nos parece verosímil. Lo que es verosímil. Verosímil, miren ustedes esta palabra, son como las que hace el doctor símil. Es lo mismo, pero más barato, ¿no? Decir comercial. Es una verdad que no tiene patente, diríamos, ¿no? Es una verdad que solamente tiene un elemento como que parece verdad. Es similar a la verdad, pero no es la verdad. En el momento que sometemos la afirmación a un lenguaje de control, como la lógica o las formas matemáticas, y resulta verificable en ese lenguaje de control, como diría William James, lo verosímil pasa a ser verdad. La diferencia entre la verdad y lo verosímil es que la verdad se puede comprobar en un lenguaje de control, en un lenguaje de formalidades cuyas premisas y condiciones permiten verificar que es coherente y hasta podría ser altamente congruente. Por eso trasladamos a estos campos. Y déjenme mostrarles un pequeño video que ilustra mucho esto de una película que se llama Una mente brillante, donde un matemático que ganó el premio Nobel de Economía llamado John Nash trata de encontrar una propuesta de su tesis. Y fíjense que es muy interesante porque para hacer una tesis requiere resolver un problema. Y entonces tiene que entender un problema. Tiene que entender un problema y luego meterlo en un campo de lenguaje lógico. Esto es bien interesante. Una tesis es entender un problema y comprobarlo en un lenguaje de control. O verificar que lo que estamos planteando como una respuesta efectivamente es correcto. Y creo que esto les va a permitir a ustedes ver con mayor claridad qué es un lenguaje de control y cómo en la matemática se puede utilizar. Esto es de la película Una mente brillante, en la que John Nash habla sobre dinámica reguladora.
Ay, perdón. Mathematicians won the war. Mathematicians broke the Japanese codes and built the A-bomb. Mathematicians, like you. The stated goal of the Soviets is global communism. In medicine or economics, in technology or space, battle lines are being drawn. To triumph, we need results, publishable, applicable results. Now, who among you will be the next Morse? The next Einstein? Who among you will be the vanguard of democracy, freedom, and discovery? Today, we bequeath America's future into your able hands. Welcome to Princeton, gentlemen. Walk with me, John. I've been meaning to talk with you. The faculty is completing mid-year reviews. We're deciding which placement applications to support. Really, sir. It would be my first choice, and actually, I don't John, have a second choice. I know, John, I don't really have a your second. fellows have attended classes. They've written papers. Published. Oh, I'm still searching, sir. for Your a original idea. Yes, governing dynamic, sir. yes, it's very clever, John, but it is just not nearly good enough. I've been working on manifold embedding. My bargaining strat is starting to show some promise. If you could just arrange another meeting, if you'd be kind enough with Professor Einstein. I've repeatedly asked you for that, sir. Now, John, I'm able to show him. John. My revision time is. you see what they're doing in there? Congratulations, Professor. It's the patterns reserved for a member of the department that makes the achievement of a lifetime. What do you see, John? Try saying accomplishment. There are differences. John, you haven't focused. I'm sorry, but up to this point, your record doesn't warrant any placement at all. Would I? My problems. Jesus Christ, John. I can't feel it. This is all I have. Come on, let's go out. John, I can't keep staring in the face. John, I'm doing it now. The first man. Follow the rules, do some damage. That's bring it. Come on, do that, bastard. Come on. Come on, bust your head. Don't do it. Don't mess around. Bust your head. Go on. Bust that. What? Why not? God damn it, Charles, what the hell is your problem? It's not my problem. And it's not your problem. It's their problem. Your answer isn't face the wall. It's out there. In your boom monkey. It's heavy. That Isaac Newton fellow was right. So the clever boy. Don't worry, it's mine. I'll come get it. Coming, gentlemen.
Yes, you might want to start shuffling your papers for 5 seconds. Not buy you gentlemen beer. Oh, we're not here for beer, Mike. Oh. This should be moving in slow motion. Oh. Will she want a large wedding, you think? You say swords, gentlemen. Pistols at dawn. Have you remembered nothing? Recall the lessons of Adam Smith, father of modern economics. In competition, individual ambition serves the common good. Exactly. Every man for himself, gentlemen. Yeah, and those who strike out are stuck with their friends. I'm not going to strike out. You can lead a blonde to water, but you can't make a drink. I don't think he said All right, nobody move. She's looking overhead. Right, she's looking at Nash. All right, he may have the upper hand now. We wait until he opens. Last time. Oh, yeah, that comes to the history book. Adam Smith needs for a picture. What are you talking about? We'll go for the blonde. We block each other. Not a single one of us is going to get her. So then we go for your friends. They will all give us the cold shoulder because nobody likes to be second choice. What if no one goes for the blonde? We don't get in each other's way. And we don't insult the other girls. See you again. Later. Adam Smith said, best result comes. Everyone in the group doing what's best for himself, right? That's what he said. That's right. Incomplete. Again. Because the best result will come. Everyone doing what's best for himself. And the group. Ash, this is some way for you to get the blonde on your own. You can go to hell. Governing dynamics, gentlemen. Governing dynamics. Adam Smith. What's wrong? Careful. Thank you. You do realize this flies in the face of 150 years of economic theory. Yes, I do, sir. That's rather presumptuous, don't you think? Yes, sir. Oh, Mr. Nash, with a breakthrough of this magnitude, I'm confident you will get any placement you like. Dinámicas reguladoras. Esta es una forma de expresar un problema. Y fíjense que todavía sin resolverlo, lo que está haciendo es visualizar el problema y ya una vez que lo visualiza, hacer una conjetura y proponer una respuesta. Y si se dan cuenta, muchos de los elementos que tiene son como diagramas de Venn, no necesariamente son diagramas de Venn, pero sí está graficando y está colocando
especies de diagramas de Venn donde ve intersecciones, puntos de contacto y puntos que no son de acuerdo uno con otro. Claro, esto es una alta matemática. Todavía tengo unos minutos, me gustaría presentarles al verdadero John Nash explicando un poco esto, para que lo conozcan y vean ustedes qué es precisamente su trabajo. Y van a ver que su tesis de doctorado no es un trabajo complejo, es un trabajo de muy pocas páginas, pero muy, muy profundo en su texto. This is my basic statement. You see, there's not drawing, there's formulae. Right. There's no drawing in the thing. There are some tables here. Right. These are examples, so this is the equilibrium points we gained. And here's a table, these are examples. I have a bunch of examples. Here we managed to use all the Greek letters, but there were 24 quantities. Did you have fun getting all the letters in? Yeah, here's omega. Yes. I liked the maybe that's why they gave me an honorary degree in ethics. The basic transformation, this is the existence of equilibrium points in the thesis paper, right? Sort of a polished version of it. So theorem one, every finite game has an equilibrium point. This is a special type of, I'm not using Greek letters so much, but I'm using the sort of German. But S be an integral of mixed strategies. This means these are n players in the game. Then PI of S is Payoff. Player I. PI is the payoff to player I, resulting from this whole set of strategies. Right. Everyone is doing something, is behaving in a certain way, which is defined by probabilities of their strategies. So what happens? Well, each of them gets a payoff resulting from that. So if you start out, player I is playing a mixed strategy, all the players are playing mixed strategies. Some probability of this, some probability of that, but that sticks. Now, if he changes to this particular pure strategy, his alpha's pure strategy, it's assuming that it's a strategy for this player and it's a certain number of ones, some system of copy, then it might be that he would do better if he could change that way. Right. And but now this thing says that if he does worse, this thing will be simply zero. It's not going to take note of that simply zero. But if he does better, it's going to take note of that. Now, let me just ask this: in defining this and shaping this, is this something that you would sort of instantly know, or is this something that you would have to actually work on and experiment with to this facet of this step? I worked on that because this is sort of some cooking, and this is to arrange that the proof goes smoothly. Right. But after you set it up, it is pretty simple. My last sentence, since the space of n tuples is a cell, it's the mathematical term for this convex, effectively convex body. The drawer fixed point then requires that T must have at least one fixed point, S, which must be an equilibrium. If nothing changes, the thing is that if nothing changes, then these numbers are all zero. And if these numbers are all zero, these p's, then this thing is an equilibrium point. Which means that no player has any pure strategy that he can use that would give him more of a payoff in relation to what the others use. It's like a rubber sheet. If you had like a triangle, continuously every point of the triangle moves to be another point of the triangle, somehow motion.
there will be some point that is fixed. Fíjense que esto incluso, esta explicación que está dando, a lo mejor no puse mucha atención, o sí, es lo que plantea el derecho. El que haya ganancia para uno implica también una compensación para el otro. Porque si no ganan los dos algo en proporción de ajuste, es igual que si nadie ganara nada. Debe haber una regulación. Y de hecho la idea de justicia es ajustar y equilibrar. Solamente quiero mostrarles que esta fórmula de John Nash funciona. Y funciona de esta manera. Déjenme utilizar esta parte del pizarrón. Ven ustedes. La balanza, que es el símbolo emblemático del derecho, cuando tiene los dos platos equilibrados al mismo nivel, tiene un ángulo aquí y un ángulo acá de 90 grados. Son ángulos de 90 grados. Ahora bien, si de pronto, vamos a borrar esto aquí. Este plato tuviera un cuerpo. Quiero que vean ustedes que aquí se pierden los ángulos de 90 grados. Aquí a lo mejor hay 45 grados. Y esto se ha perdido. Pero este plato, que no tiene nada de peso, ha ganado estos otros 45 grados que se perdieron, pasaron para acá. Y dice Tomás de Aquino que la justicia es un proceso de ajuste, de donde viene el jus. Esta forma de concebir la justicia como un equilibrio entre tal vez tú estás llevándote algo, pero pierdes algo, eso que tú pierdes yo lo puedo ganar de alguna otra manera. Y esta forma de ajuste es precisamente lo que John Nash llama un punto de equilibrio. Tú puedes ganar, pero no ganas todo para ti. Estás ganando algo, pero también a la otra parte le estás dando algo. Tal vez si lo quieren ver ustedes así, tal vez use un dinero tuyo para obtener una ganancia yo. Y si tú ganas en el juicio, tal vez yo tengo que devolverte el dinero, pero yo conservo la ganancia. Esa sería otra lógica de equilibrio, en el que incluso te devuelvo el dinero, pero además te compenso con una ganancia que yo tengo, sin perder yo todo. Puedo tal vez ganar algo que no tenía, pero tal vez te estoy dando algo más a ti, devolviéndote el dinero y una compensación. De tal forma que puede haber un equilibrio y es un juego en el que se da una suma cero, en el que no necesariamente gana todo uno y pierde el otro todo, sino que puede haber un equilibrio de justiciabilidad de una situación. Pero esto sería, por ejemplo, pensar el derecho en otras dimensiones. Solamente estoy hablando de la balanza, que es el emblema de la justicia por excelencia, porque precisamente es una resolución de proporción. ¿Hasta qué punto nuestras resoluciones han sido proporcionadas? Tal vez eso es un tema que habrá que discutir en otra situación y en otro contexto. Hasta aquí, José Luis, levantó usted la mano. Adelante. Muy interesante, maestro, la verdad, todo este tema. Y bueno, en relación a esta balanza, el término de justicia, pues siempre seguirá siendo un tema de profundidad filosófica. Ajá. Porque podríamos tener muchas, creo que yo, opiniones, y todas son válidas, desde el punto de vista de que, bueno, si alguien tomó algo que no le corresponde
y la justicia es devolverle a la persona a la que le corresponde, pues entonces en realidad no estaría perdiendo aquella persona, ¿no? Sino la otra estaría recuperando. Pero son temas filosóficos y yo lo entiendo, y cualquiera es válido, pero eso es, creo, lo más relevante del derecho, que tiene demasiadas aristas. Pero creo yo que esa balanza, desde mi punto de vista, la vemos con mayor claridad en el tema probatorio, ¿no? Ajá. Creo yo que ahí es a donde esa balanza, desde mi punto de vista, se ve con mayor claridad, porque el actor siempre pretende probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado pretende desvirtuar esos hechos constitutivos, y al juzgador le corresponde entonces sopesar primero las pruebas del actor, aquí, sopesar las pruebas del actor de un lado y ver las pruebas o las inferencias o mediante qué argumentos el demandado pretende desvirtuarlas. Y es ahí a donde el juez tiene que encontrar y determinar si se equilibra hacia arriba para darle la razón al actor, o si se equilibra hacia abajo. Incluso si quedan en el justo medio, la ley ha dicho que en caso de duda se debe absolver. Por eso digo que su ejemplo, la verdad es que es bastante ilustrativo, y muchas gracias por el tiempo que usted se toma para preparar sus presentaciones, pero también yo creo que en temas probatorios se ve con mayor claridad este tipo de ejemplos, maestro. Pues nada más esa es mi opinión. Muchísimas gracias, José Luis. Interesante aportación lo que acaba de hacer, y te la agradezco. Muchísimas gracias. Aunque ya el tiempo se nos acabó por el día de hoy, tenemos otra sesión el jueves, en la que veremos lo que son las formas de hacer inferencia lógica. Y sobre eso tal vez podemos continuar con esta plática que comenzamos ahora, José Luis. Agradezco la participación y agradezco su generoso tiempo. No sé si alguien más quiere decir algo antes de que nos vayamos. ¿No? Les pido disculpas por el tiempo que tardé en entrar. Tuve un problema técnico, pero espero que se esté solucionando. Tal vez sea época de empezar a cambiar computadoras, porque esta pandemia ha hecho que compré la pandemia, ya se nos esté cansando. Les agradezco mucho su generoso tiempo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, doctor. Excelente día a todos. Gracias.